museo, en especial a quien está al frente coordinando el museo, porque hemos recibido la invitación para que los estudiantes de la maestría en Historia de Venezuela, tanto en Mérida como en Táchira, pudiesen hoy participar. Algunos de ellos pudieron llegar debido a los problemas que nos afectan actualmente en el paso, en uno de los pasos formales que todos conocemos. Luego, quiero también hacerle llegar un agradecimiento al historiador, nuestro querido historiador Silvano Pavón, y avisar con quienes hemos tenido por más de una década. Hemos tenido contactos y hemos realizado un trabajo que hoy podemos dar a conocer, que está vinculado especialmente a los archivos, las fuentes documentales, las fuentes primarias necesarias, como lo decía hace unos minutos el propio historiador Silvano, para que el que enseña la historia pueda no solo interpretar y dar a conocer su visión de un proceso histórico, sino también para que desde la fuente podamos saber interrogarlas en especial y luego divulgarlas, saber también cómo divulgarlas. Entonces, dichas estas cosas, también mi agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí y por dedicarnos su atención. Voy a comenzar con una ponencia que está redactada en dos partes. Una primera parte, la parte A, la voy a dejar, está a la disposición de quien quiera tenerla. La he dejado para que ustedes puedan divulgarla en PDF y, por supuesto, como un material de apoyo para los investigadores, con el fin de iniciar la discusión, el debate que nos corresponde en estos tiempos. La primera parte, el título, ya nosotros lo conocemos, el Táchira en la historia regional fronteriza de Venezuela y Colombia, siglo XIX. Pero ¿qué es lo que tenemos? Reflexiones y aproximaciones luego de 2 décadas de trabajo en los archivos de Venezuela, fundamentalmente en el occidente andino venezolano, y no hay duda que en el norte de Santander, especialmente en la ciudad de Cúcuta. La primera parte la hemos titulado Reflexiones sobre los estudios históricos en la región fronteriza del Táchira, Venezuela, y norte de Santander, Colombia, como una parte del desarrollo de la investigación y enseñanza de la historia regional de Venezuela. ¿Qué tenemos allí? Una perspectiva teórico-metodológica en el abordaje del siglo XIX. Nosotros consideramos, en este caso, cuando trabajamos el periodo decimonónico del siglo XIX, entonces comenzamos a trabajar con información de la región fronteriza, de los pueblos, en este caso pueblos, villas y ciudades que se interconectan entre Táchira y norte de Santander, Colombia. Entonces nosotros hicimos toda una reflexión, allí la tenemos, en síntesis, tiene que ver con los desarrollos historiográficos que en este momento se están planteando para realizar no solo la historia crítica y comparada del periodo decimonónico venezolano, latinoamericano y del Caribe, sino un poco más acá, ese conocimiento histórico, más que en los contextos universales, internacionales, estamos tratando también de trabajarlos en escalas menores, en contextos menores. Por eso nosotros hablamos de la región, de las localidades y, por supuesto, aquellas denominaciones de carácter estrictamente jurídico, jurisdiccional, como son los resguardos, posteriormente
posteriormente las parroquias, los municipios, los distritos, los departamentos, hasta llegar a siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando estamos frente a la política de Antonio Guzmán Blanco, dividiendo el territorio, en el caso venezolano, reduciendo el territorio y reordenando el territorio. ¿Y cómo afecta a los estados andinos venezolanos vinculados con la frontera del norte de Santander, Colombia? Luego tenemos, que es una reflexión, un llamado a la transdisciplinariedad. No solo el historiador trabaja la fuente primaria, debe trabajar rigurosamente la fuente primaria en los archivos, para que esa memoria histórica tenga sustento, fundamento, y debe además interrogar el documento. Posteriormente, con los otros investigadores, entonces podrá interpretar, podrá hacer las explicaciones, no solo desde la mirada del historiador, sino desde la mirada de la totalidad. Un fenómeno político, un fenómeno social, no solo tiene una dimensión. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo en este caso de nuestros estudios históricos regionales, fundamentalmente si tienen que ver con las historias regionales, parroquiales, municipales, en fin, en historia, en esa historia que se nutre de las fuentes escritas y orales, de los archivos que resguardan nuestra memoria escrita. Con base a esta primera reflexión, nosotros desarrollamos un trabajo que publicamos con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2004. En el año 2004 tuvimos la oportunidad de participar en un estudio que se circunscribe a una parte de la región fronteriza del Táchira. En ese caso, nosotros decidimos trabajar la cuenca alta del río Táchira, el llamado Páramo del Tamá, y, por supuesto, una subregión de montaña. No quisimos trabajar la región central, el eje central, que tradicionalmente conocemos, San Cristóbal, San Antonio, Cúcuta. Dijimos, no, vamos a desplazarnos en el eje, vamos a trabajar una subregión, y nos fuimos a la subregión de montaña. Allí, entonces, desde los archivos comenzamos a reunir la documentación que nos permitía examinar el periodo de creación de un territorio armisticio. Y ahí está el documento. Se crea con Guzmán Blanco, en el periodo de gobierno de Guzmán Blanco, un territorio armisticio. Nosotros partimos de ese documento y dijimos, bueno, a partir de 1881 vamos a revisar esta subregión de montaña porque formaba parte del territorio armisticio. Eso fue lo que ocurrió. Entonces hicimos toda la revisión y ese trabajo nos permitió plantearnos entonces un trabajo que desde los archivos, con revisión de historiografía del Táchira y del norte de Santander, nos permitiera conocer la subregión de montaña del Páramo del Tamá, de la cuenca alta del río Táchira, emblemática. Ese eje es Delicias, Villa Páez, Herrán, Ragonvalia. En el caso de Ragonvalia, nosotros luego hicimos primero Delicias, Villa Páez, Herrán, Ragonvalia. Luego nos vinimos, hicimos el otro recorrido, ¿no? Ya no por Delicias, sino a la inversa. Hicimos entonces el trabajo desde Ragonvalia hasta Delicias, y posteriormente sí, nos conectamos San Cristóbal, porque es el centro metropolitano
vinculado a Delicias y por supuesto Rubio, municipio Junín, y en el caso del municipio Rafael Urdaneta con su capital Delicias. ¿Qué hicimos? Lo interesante es que a partir del documento de creación del territorio armisticio nos dedicamos a sistematizar toda la documentación existente en el Archivo General del Estado Mérida, porque en Mérida tenemos la ventaja de tener no solo las fuentes que dan cuenta de la provincia de Mérida, sino que allí tenemos toda la documentación que da cuenta del Táchira, de parte del Zulia, fundamentalmente de Maracaibo, y de la región fronteriza, San Antonio, Pamplona. Inmediatamente no tenemos, en el caso de Cúcuta, de San José de Cúcuta, no hay un grueso de documentación, pero sí tenemos expedientes que hacen referencia a la ciudad como tal. Entonces, ¿qué recogimos? Toda la documentación a partir del territorio armisticio 1881 fundamentalmente y sistematizamos hasta 1899. Nos paramos en el 99 y caracterizamos. Primero identificamos la subregión de montaña, luego caracterizamos el eje de esa subregión, Delicias, Villa Páez, Herrán, Dragonvalia, y hicimos el trabajo que correspondía desde la creación de ese territorio armisticio hasta el reconocimiento de uno de los ejes principales de la subregión fronteriza, en el caso del Táchira, como lo es este eje de la cuenca alta del río Táchira. Entonces, nosotros encontramos que en primer lugar esas poblaciones se definieron como poblaciones que formaban parte de los pasos informales, los llamados pasos informales, y la documentación no la teníamos, no se encontró ni en el archivo de la gobernación del Táchira, muy escasa información en el archivo diocesano, pero comenzó a aparecer la documentación en el archivo arquidiocesano de Mérida y en el archivo general del Estado de Mérida. Una vez que las tenemos sistematizadas, nos vamos a Sevilla, nos vamos al Archivo General de la Nación y hicimos de nuevo ese recorrido para lograr tener recopilada esa documentación que nos permitiera a nosotros no solo caracterizar la subregión de montaña, saber por qué Delicias, por qué, si es un pueblo de resguardo, cuál es su origen. Luego, la población, tipos de trabajo como mano de obra, luego la actividad comercial, qué tipo de conexión tenía con fundamentalmente Villa Páez y Herrán, y posteriormente conocer cuáles son los rasgos de contacto cultural y el impacto de ese contacto. Nos dimos cuenta, aproximadamente duramos en esta investigación desde el 2003, en el 2005 ya teníamos rastreada toda la documentación, y es en el 2004 cuando aparece el primer avance de este trabajo en esta publicación. La subregión de montaña del suroeste del estado Táchira, pero del nororiente del norte de Santander, Colombia. Ese es nuestro primer avance y los primeros resultados después de hacer el recorrido en los archivos.
Pero no solo se trataba de trabajar las fuentes, nos correspondió también revisar la historiografía, vale decir, lo que ya se había escrito desde algunas fuentes o lo que habían escrito los cronistas. Y encontramos algunos aspectos que nos llamaron la atención. El primer llamado de atención es que el cronista hace mucha relación a eso que llamamos los mitos del pasado, sobre todo los mitos gloriosos, heroicos del pasado, pero no se ocupa de caracterizar la mano de obra, tampoco la jurisdicción, lo jurisdiccional del territorio, y tampoco se ocupa de los aspectos políticos, mucho menos económicos. El cronista va al mito, recoge el mito y comienza a enseñarse, eso fue lo que encontramos en las escuelas, lo que se contaba de delicias, partiendo de un boceto que había elaborado el cronista con muy buena intención, porque no podemos decir que no la hubiese, y partiendo de la descripción de un escudo. Entonces empezamos a revisar la bibliografía que se había producido para estos pueblos, y posteriormente que revisamos la bibliografía tuvimos que empezar a revisar, por ejemplo, lo más importante en el caso de Colombia, revisamos a Miguel Marciales, pero a su vez revisamos no solo a Miguel Marciales, revisamos a Marco Aurelio Vila, que son contemporáneos, y Marco Aurelio Vila y Miguel Marciales en algunos aspectos difieren, y en otros aspectos, por su investigación no fundamentada en los documentos, sino en algunos aspectos que ya como historiadores se dedicaron a sistematizar información y luego posteriormente tratan de darle sustentación, alguna sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bibliografía nos fue indicando que se tenía que plantear la revisión, el examen de la historiografía que hasta el momento se había publicado. Ese fue el primer paso. En el segundo paso, la segunda parte de mi ponencia tiene que ver, hay una segunda parte, la parte B, en donde ya entramos completamente al siglo XIX y comenzamos a hacer una breve descripción para que algunos de los elementos importantes, el político, el militar, primero el territorial, luego el político, luego el militar, posteriormente nos ubicamos en los aspectos económicos y cerramos con algunos rasgos o aspectos culturales que tienen que ver con la fundamentación de la identidad, ¿no? Entonces hicimos toda la revisión de nuevo, en este caso de la subregión de montaña, y publicamos un segundo trabajo que es el que está, es un trabajo documentado que no se pudo, es un audiovisual. Hicimos un audiovisual, se hizo la producción y hicimos el trabajo, primero mostrando los archivos, luego mostrando los testimonios, recogiendo algunos testimonios, sistematizamos aproximadamente de 10 testimonios, tomamos los más representativos, los testimonios orales, luego testimonios escritos, vale decir, la memoria escrita, luego los testimonios de la oralidad, los sistematizamos y posteriormente el trabajo estrictamente ya como historiadores, interpretar los testimonios, las fuentes y dar a conocer el trabajo. Ese trabajo lamentablemente no se pudo abrir en este momento, no sé qué ocurrió, pero
está en flash, en un primer sí, y quedó en deuda porque es importantísimo ver cómo luego de 3 años de investigación se logra producir el audiovisual. No lo hago yo sola, lo importante es el equipo que me acompaña. Estudiantes de comunicación social de la Escuela de San Cristóbal, estudiantes de las maestrías, en el caso de la maestría en Mérida, y estudiantes de pregrado, ¿no?, de una carrera que se llama Educación, Geografía e Historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo de equipo se ve consolidado después de largos 3 años en un audiovisual. Ese audiovisual, los estudiantes de comunicación social lo presentaron en algunas de sus actividades para su concurso, pues, o sea, para darlo a conocer y también para concursar. Bien, luego es importante, hay un documento que sí les debo, por favor. Siempre nosotros les indicamos, en este caso, uno de los documentos que aparece en este documental es la Real Cédula. Vamos a abrirla. La Real Cédula separando la ciudad de Maracaibo de la provincia de Venezuela y agregándola al gobierno de Mérida y La Grita, o el Espíritu Santo de La Grita. Entonces, allí tenemos la data, Madrid, 31 de diciembre de 1676. Toda la Real Cédula se encarga de describir, primero, por qué se separa Maracaibo de la provincia de Venezuela, cuáles son los territorios que pasan a la audiencia de Santa Fe, cuáles son a la jurisdicción de la audiencia, y posteriormente qué ventajas tenía separar Maracaibo de la provincia de Venezuela y agregarla a la provincia de Mérida y del Espíritu Santo de La Grita, que formaban parte de la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe. En esa Real Cédula se describen los territorios y hay un expediente muy grueso en donde está inserta también la Real Cédula, que tiene que ver con San Faustino de los Ríos. Todo o sea, digamos que el expediente, un litigio completo sobre San Faustino de los Ríos. ¿Dónde lo encontramos? En el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Allí está, en la sección diversos, en las colecciones, y está completo, tanto, no solo la Real Cédula, sino el expediente en donde se puede encontrar, podemos examinar y reconstruir los motivos por los cuales se separa Maracaibo, qué territorios lo constituyen, y por supuesto, al realizar todo el proceso del territorio, bueno, allí encontramos, entonces, se nombran algunas de estas poblaciones que nosotros, en el caso de los estudios regionales fronterizos, fundamentalmente con el caso del Táchira, nos encontramos aquí. Maracaibo para nosotros, en este caso, es importante. ¿Por qué? Porque encontramos toda la documentación del gobierno. En el caso antes de crearse la provincia de Maracaibo como tal, encontramos la documentación completa en la provincia de Mérida. Hay un quiebre allí y tenemos que verlo como el momento en que ya pasa a llamarse la provincia de Maracaibo en pleno desarrollo ya de los acontecimientos de la independencia. O sea, ya hay existe la colección de documentos que dan cuenta de no solo de Maracaibo, de Mérida, la participación de Mérida, la participación, en este caso Maracaibo, Mérida, La Grita, inmediatamente se desplaza ¿a dónde? Se desplaza a Cúcuta, Pamplona. O sea, ese es el periodo de la independencia exactamente. Bueno, la idea es que nosotros podamos valorar la fuente primaria. Los historiadores insistimos
insistimos en que los hechos no solo se reconstruyen y se interpretan, sino que tenemos que valorar la fuente, trabajar la fuente y, por supuesto, toda la información documental que nos permita hacer el análisis crítico, la historia crítica en este caso, a través de los métodos que todos los historiadores conocemos, el método heurístico, y posteriormente del método heurístico ya conocemos el método de la crítica histórica, que es el que nos corresponde. Algunos prefieren hablar de la hermenéutica. Yo prefiero que la discusión de la hermenéutica vaya al campo de la transdisciplinariedad. Como historiadora me ocupo del método heurístico y de la crítica histórica, para que me permita que la discusión, no solo sobre las fuentes y la historiografía, me reporte pues un trabajo, un examen en donde nosotros podamos contrastar las miradas. Eso es fundamental, contrastarlas, no basta interpretar, debemos contrastar las interpretaciones, las miradas, eso que llamamos las perspectivas. Bien, luego hicimos otro trabajo, ya a partir del 2007 comenzamos a trabajar el grueso de la documentación del periodo guzmancista. Y durante ese periodo, ese largo periodo, desde 1870 hasta 1881, la política de Guzmán en su primer momento del periodo que llamamos guzmancista. Posteriormente trabajamos el periodo de los grandes estados o de los llamados estados guzmancistas, que en este trabajo corresponde trabajar el estado Los Andes, conocido como el Gran Estado Los Andes. Entonces, allí tenemos la documentación trabajada. ¿Para qué? Para, en primer lugar, desmontar alguna o parte de los mitos del pasado. En primer lugar, el mito de que en el caso de Mérida y en el caso de Táchira no hubo con Guzmán una participación activa desde el Táchira, incluso desde los Andes. Yo podría decir Táchira, Mérida y Trujillo, pero mucho cuidado, porque todas las cartas, el epistolario completo de Guzmán Blanco da cuenta de los vínculos, de los nexos con los grupos liberales del norte de Santander, Colombia. Eso es lo importante, que ese Táchira fronterizo, político, el Táchira político, está documentado. Entonces nosotros tenemos que sistematizar la documentación, en este caso, luego hacer el trabajo que nos corresponde desde los métodos de la historia, y luego llamar al investigador, a la otra mirada, al otro, que es nuestro otro, el investigador que nos podría aportar en las reconstrucciones, en las interpretaciones de otra índole, pues, en el campo de la comunidad científica, de la reflexión científica, que nos pueda aportar más allá, un poco más allá. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con politólogos, hemos trabajado con economistas, nos ha tocado, y además, más allá del politólogo y del economista, hemos tenido que también llamar a algunos de los archiveros que pareciera que no se consideran profesionales. Los archiveros están en los archivos y conocen muy bien los fondos y los archivos, y no se les llama a la hora de conformar el equipo de trabajo. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de conformar el equipo de trabajo con archiveros de Mérida, fundamentalmente de Mérida, porque tenemos 4
4 archivos con una escuela que se dedicó a formar esos archiveros. Entonces se pudo hacer el trabajo desde Mérida, pero ese trabajo va más allá. ¿Por qué? Porque Mérida y Táchira son, en este caso, los 2 estados que tienen la documentación no solo voluminosa, sino la más rica para el estudio del período de Guzmán Blanco, para el estudio del período de la independencia. Y, por supuesto, los que nos dedicamos a profundizar en el caso del Táchira fronterizo, no solo el período de la independencia, sino hacer lo posible por ir hacia el pasado, fundamentalmente porque existe la documentación, no por otra razón, para aportar en la sistematización de las fuentes que van a permitir que podamos hacer investigación y reflexión, discusión. Bien, por último, para mostrarles esto, que es una joya, como yo les digo a los comunicadores, la joya de la corona para la interpretación del Táchira fronterizo. Eso que yo llamo el occidente venezolano en la prensa colombiana. Llevamos todo un trabajo de aproximadamente, ya llevamos 2 años, vamos para 3 años, tanto en Caracas como en Mérida, trabajando la prensa colombiana que recoge el occidente venezolano, fundamentalmente los aspectos políticos, culturales y sociales. Entonces, allí, esta es la primera muestra. Ya se ha presentado en algunas actividades académicas correspondientes a seminarios, fundamentalmente seminarios de posgrado, en donde se empiezan a interesar, o nos empezamos a interesar por el análisis de una fuente que se llama prensa, y que la fuimos dejando, porque nos concentramos en los documentos y dejamos la prensa. Hoy día estamos haciendo este trabajo que consideramos que debe complementar la interpretación del Táchira fronterizo y, por supuesto, si lo hacemos desde la prensa colombiana, yo espero que después podamos hacer la interpretación del norte de Santander, Colombia, desde la prensa venezolana del siglo XIX.